Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Anabel Gordillo, quien es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenida, Anabel, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a Democracia para Domis por invitarnos. Para mí es un honor en este tipo de ejercicios porque pues es para permitirnos comunicarnos con la gente. Por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista en la que la primera pregunta queremos que nos hables más de ti. Queremos saber quién es Anabel Gordillo, pero sobre todo cuéntanos desde el lado más personal y más humano. Ay, claro que sí. Mira, yo soy una mujer de carrera judicial. Llevo casi 20 años trabajando en la justicia federal porque me considero una mujer defensora de causas. Yo vengo de una ciudad que se llama Comitán de Domínguez, Chiapas, en un lugar al sureste del país, de una familia trabajadora y donde pues lo único que nos enseñan es que pues tenemos una mano adelante y otra atrás y la preparación para tratar de salir adelante. Y pues bueno, no ha sido fácil, pero pues ahí hemos estado tratando siempre de ser una voz y preparándonos cada día pues para servir a la gente, que es lo que en mi casa me enseñaron desde niña y es una tradición familiar el trabajar en el servicio hacia las personas, hacia la comunidad desde todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, incluyendo mis papás son restauranteros, y mis abuelos por un lado maestro y por otro lado comerciantes. Entonces, pues bueno, creo que tenemos en la vocación el servir y ayudar a la gente. Y pues yo estoy muy comprometida con eso, con la justicia y sobre todo tengo mucha influencia sobre el civismo, que me parece que es algo que tenemos que rescatar en México. Yo desde niña he crecido muy influenciada por mi abuelo, que él, pues él siendo maestro, le ha gustado siempre enseñarnos que tenemos que aportar algo a México para ser mejor y que sí es posible, porque siempre está en nuestras manos. Entonces, pues esa soy yo, una idealista comprometida en que podemos todavía tener un México mejor. No me gusta la idea de conformarme con lo que tenemos, sino que creo que juntos y unidos podemos ser mejores y eso es lo que me mueve y eso es por lo que estoy aquí ahora en esta competencia o contienda para la elección judicial. Perfecto. Y pues sí, eso que nos comentas nos gusta mucho porque habla de cómo los valores familiares se van imprimiendo en cada uno de nosotros y nos van llevando, nos van conduciendo por el camino. Y pues bueno, Anabel, ahora queremos pasar un poco a hablar sobre tu vida profesional y para ello queremos que nos cuentes tu mejor anécdota o algún reto que hayas tenido que enfrentar a lo largo de tu trayectoria como abogada. Bueno, pues yo creo que como abogada en este país, más en el Poder Judicial, me parece que enfrentamos las mujeres un reto cada día y eso se nota. Yo he tenido el compromiso precisamente por de donde vengo, de siempre tratar de ser una voz de las minorías. A mí me ha llamado, me han movido mucho las injusticias y las situaciones de discriminación en todos los ámbitos. Y entonces uno de los retos más grandes que he enfrentado ha sido, pues, yo entré hace casi 20 años al Poder Judicial, desde abajo, en los puestos más pequeños. Y pues bueno, se imagina, ahorita tenemos espacios de mujeres, pero en aquella época eso no era algo común. Y a mí me ha costado tratar de ganarme un lugar en la mesa, porque pues a mí me enseñaron, no tienes que esperarlo, te lo tienes que tomar. Yo lo he tomado y para tratar de ayudar precisamente a que seamos una voz. Y tengo la gran satisfacción que en la medida en la que ha estado en mi cancha, he sido esa voz. O sea, yo he impulsado desde la sala superior
los criterios que han incluido por la paridad de género que hoy tenemos. Eso no existía cuando yo entré ahí. Eso fue unos avances poco a poco, paso a paso, y tratando de identificar también las situaciones en las que nos enfrentábamos, estas desigualdades que parece que no las ves, pero que sí existen y que incluso pueden caer en tipos de violencia. Yo hice una de las sentencias en las que se establece por primera vez que existe la violencia política de género y que cómo es que se tiene que fraccionar porque el Estado no se puede quedar viendo que eso esté pasando. Yo también he tratado de defender pues, todo tipo de sectores y pues bueno, para mí ha sido un gran reto como mujer, como mujer además joven, tratan, digo, ya no estoy joven, ya tengo casi 40 años, pero pues en su momento lo era y aún así lograr en un escenario donde la mayoría eran hombres, creo que fui de las únicas mujeres que estaba ahí en esos lugares que no son operativos, sino que son realmente judiciales. Y pues yo incluso recuerdo el momento exacto cuando me voltean a ver, ya no, ya con una perspectiva de respeto jurídico. Y eso no lo olvido nunca. Y yo creo que todas las mujeres que hemos pasado por algo así, tenemos muy presentes esos momentos. Sin duda alguna. Y qué bueno que nos los estás comentando porque creo que a veces dejamos de poner atención en que la vida laboral siempre está llena de retos, pero cuando te enfocas en la vida laboral de las mujeres jóvenes y sobre todo dentro del Poder Judicial, pues desde luego que no es algo sencillo y que quienes escalan dentro de esas estructuras pues tienen completamente un mérito pues muy, muy grande. Sí, así es. O sea, es increíble, pero pues sí, yo recuerdo el momento exacto cuando eso pasa y pues de ahí todo cambia, porque, pero pues eso no es fácil, eso creo que todas compartimos, y pues ese es uno de de los retos más grandes, pero precisamente utilizado, no me gusta ser víctima, sino utilizado precisamente para tratar de incluir en una voz. Y lo hemos logrado. Yo estoy muy contenta porque creo que en México tenemos, pues como en todos los países, muchas tareas pendientes en materia de derechos. Pero en México tenemos el ejemplo perfecto de que cuando existe voluntad y hay personas comprometidas con una causa, se pueden hacer los cambios radicales. Y la paridad de género es un ejemplo de eso. O sea, si tú te regresas 18 años atrás y le preguntas y preguntaras, oigan, ¿creen que alguna vez vas a obligar a todo el mundo que a todo el país entero que existan mitad de hombres y mitad de mujeres? Pues te dirían, no, es absurdo, en México eso no existe, en México es una cultura machista y demás. Pero, pues bueno, gracias a personas comprometidas, y yo me siento muy orgullosa de eso, de haber sido una voz impulsora de esos cambios, pues se logró en un tiempo histórico, porque es un cambio estructural. Nos hacen falta muchas cosas por delante y muchos temas pendientes. La niñez, el trabajo infantil es algo que a mí también me trae con situaciones muy controvertidas. La desaparición forzada ni hablar, ¿no? Y bueno, así podemos irnos. Por supuesto. Y pues bueno, agradecemos todo esto que nos has platicado y ahora queremos pasar un poco a hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Y para ello te queremos preguntar tu opinión en lo general. A ver, yo creo que ya no estamos en tiempo ahorita de hablar si estamos a favor o en contra de la reforma judicial. Y además, la reforma judicial en abstracto tampoco creo que se pueda analizar. No soy una persona de blanco y negro. Soy una persona que piensa que existen grises y que existen muchísimas cosas que están ahí. Entonces, yo sí seguí, o sea, yo sí te puedo decir, yo sí me seguí de la mano cada uno de los diálogos, cada una de las situaciones y cada uno de los momentos que estaban pasando en México, de un lado y de otro, tratando de entender y esperaba que hubiera un diálogo y cuál iba a ser el desenlace.
Me parece que como en todas las materias, pues una reforma al Poder Judicial, claro que se necesitaba y claro que tiene que seguir haciendo, tiene que seguir funcionando. La pregunta a lo mejor es el cómo, pero fíjate que yo incluso en ese contexto escribí un artículo que le denominé la elección, la elección judicial entre el orgullo y prejuicio, o sea, haciendo referencia al libro, porque me parecía que yo durante todo el tiempo vi a dos personas, a dos lados hablando idiomas distintos. O sea, no lo, cuando, a ver, si en algo coincidimos todos los mexicanos, es que existen fallas en el sistema judicial y que queremos mejorarlas. Y creo que más allá de la forma, más allá de si estuvo bien o mal las medidas que se tomaron y el método electivo, el tema en realidad no es ese y no es por el cual nos tengamos que centrar. El tema está en que hay algo que sí puedo rescatar de la reforma como algo fabuloso, pero que las personas no tenemos el compromiso de verlo, que es para tratar de evitar todas estas dudas y sobre todo la confianza que la gente tenemos en acudir a pedir justicia. Era precisamente decirle a la gente, ok, va, tú elígela. Y sabes qué, eso a mí me parece algo, pues, fabuloso, porque implica realmente un ejercicio en el cual nos dé la oportunidad como sociedad de votar a las personas que queremos. Claro, el gran tema es que eso exige una gran responsabilidad. Tenemos que conocerlos a todos, tenemos que informarnos, porque el cambio en el sistema se va a dar en virtud de las personas que lleguen. Y eso es súper importante. Es muy, muy importante y creo que sí hay. Habemos personas que somos de carrera judicial, habemos personas tenemos preparación, que hemos dedicado nuestra vida entera precisamente a tratar de aportar este granito de arena en la justicia en la medida en la que está en nuestra cancha y que tienen experiencia. A esas personas tenemos que tratar de identificarlas y tenemos que apoyarlas como sociedad civil. Y lo digo convencida de que el voto es una herramienta que hoy en todos los países la gente se pelea por el voto, porque tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a expresarnos en medios, pero una herramienta que permita decirle realmente al gobierno qué es lo que queremos y que nos hagan caso es el voto. Es lo único que existe. En muchos países se vota hasta qué parque vas a tener. O sea, lo que quiero transmitirte es que el gran tema no es el método electivo, al contrario, me parece que puede ser un ejercicio interesante en la medida en la que la sociedad sí nos involucremos. Y esa es una tarea que tenemos que tenerla, que tenemos que informar, por eso hablaba que del civismo y de toda esta gran cultura del mexicano que a lo mejor tenemos un poco pendiente, que es el involucrarnos en los temas del país y que sí podemos hacerlo. Entonces, cuando me dicen, oye, pero es muy complicado conocer a todos los candidatos, y yo le digo, mira, yo no sé, complicado, ¿a qué te refieres con complicado? Porque o sea, yo he visto cosas que para mí pueden ser complicadas, que es, yo he visto como un niño de 7 años, mi sobrino, se sabe a todos los jugadores de fútbol, los conoce perfectamente, sabe hasta cuántos goles han metido y cuántos no han metido y de qué partido van y cuál ha sido su trayectoria, bla, bla, bla. Entonces, claro que tenemos la capacidad de conocer a las personas. Es cuestión que nos dé interés. Y lo único que tenemos que hacer es decirle a la gente, interésate en esto, porque esto sí puede definir el rumbo de un país. Las personas que lleguemos a integrarlo van a hacer el cambio sobre cuál va a ser el desenlace de la reforma judicial. Entonces, frente a cuál es mi opinión sobre esto, es, nos dieron algo en las manos, tenemos que ejercerlo y tenemos que ejercerlo con responsabilidad porque esto sí es lo que va a definir qué país vamos a tener y qué poder judicial es el que vamos a tener. Uno que nos va a defender o uno que va a ser simplemente utilizado para
situaciones que no gusten a las personas poderosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y qué importante es esto que nos estás comentando, porque yo también lo veo de esta manera, que la participación ciudadana es fundamental, pero además de todo, una participación informada es, o sea, es indispensable, ¿no? Para que los perfiles que lleguen a estos espacios en el Poder Judicial sean realmente personas honorables y sobre todo capaces, ¿no? Y pues bueno, ahora queremos preguntarte algo un poco más en particular sobre la reforma y es sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, Ujú. que es el órgano al que tú aspiras y que además de todo es un órgano de nueva creación. Por lo tanto, ¿consideras que este nuevo tribunal pueda o pudiera llegar a caer en algún tipo de como mecanismo de persecución con las facultades tan amplias que va a contar? A ver, fíjate, el Tribunal de Disciplina es precisamente la cereza del pastel, por así decirlo. Fíjate que es el único tribunal en el mundo con esas facultades y esas características. Yo intentaba reflexionar un poco sobre, estudiándolo obviamente, porque pues estudié cuál es su creación, cuál es su alcance, qué es lo que ya está regulado sobre el tema y qué es lo que va a estar pendiente todavía de resolver. Y yo sí veo situaciones que, para decírtelo de manera así llana, es, no sé si vieron la serie de Día Cero de Netflix. Bueno, crean el tema, cuando existen problemas así fuertes en un estado, en el caso de la serie fue un ataque terrorista y entonces pues algo había que hacer. Entonces dicen, pues bueno, hay que crear un súper órgano con muchísimas facultades, todas las que existen. Eso es el Tribunal de Disciplina. Es un súper órgano creado y pensado precisamente para decirle a la gente, tranquilo, aquí va a haber alguien que va a cuidar que no existan malas prácticas, que la justicia sea rápida, los jueces realmente defiendan y resuelvan con justicia. Ese es el ideal y el deber ser. Y es más, si no lo hacen, te voy a dar las atribuciones únicas para que tú las revises, para que intervengas y para que actúes. Pues esto es como el coliseo, esto es como la comuna romana, o sea, pues es un superpoder. ¿De qué va a depender la actuación? Por eso hablaba de la importancia de realmente involucrarnos en las personas que van a llegar. ¿De qué va a depender la actuación del tribunal? Porque el tribunal tiene que estar pensado y tiene que ser una institución que proteja realmente a los jueces que tomen las decisiones valientes en defensa de la gente. Porque tenemos que recordar algo. Los jueces, su principal labor es defender a las personas respecto de cualquier abuso de poder entre otras personas, abuso de poder frente a los poderes económicos, políticos y incluso a los poderes del Estado, a las autoridades. O sea, eso es lo que hace un juez, es el que le dice a estos factores de poder: momento, esto que estás haciendo no lo puedes hacer, yo voy a proteger a la persona. Entonces, claro que que el tribunal y el ideal del tribunal es que las personas que lleguemos, sí seamos personas que tenemos integridad, que tenemos el compromiso y la lealtad con México, con la gente, que no estamos ahí con intereses o ambiciones políticas o nexos, porque en esta vida, o sea, bueno, los que estamos en la judicatura tenemos muy presente que pues la vida da muchas vueltas. Y lo único que tenemos que proteger para que México salga adelante es a las personas. Y entonces la pregunta es, ¿se puede utilizar para persecuciones políticas? Bueno, pues si las personas que llegan no son las personas con una ética suficiente para responder a la gente, pues es un poder que tiene esas facultades. Eso es precisamente por lo cual yo sí les digo
de verdad. La clave está en que, no, en que salgamos a votar, en el que investiguemos quiénes son las personas ahí y sobre todo qué han hecho, o sea, qué han hecho cuando se han presentado los grandes temas. Porque no se trata, esto no es un tema de currículum, esto no es un tema de decir tengo A, B, C, D, J, no, esto es un tema de decir, cuando ha habido un tema difícil, cuando ha habido una situación en la que te tienes que enfrentar a las presiones, ¿a favor de quién has resuelto? ¿De las presiones o a favor de los derechos de las personas? Y creo que eso es algo que al menos tendrá que estar público, que al menos las personas que somos candidatas y candidatos tendría que estar a la mano esa información y que si, y darnos la tarea de googlearle y decir, oye, este es alguien que sí se ha atrevido a enfrentar al poder, este es alguien que pues en la primerita, pues esa es la clave del tribunal para que no pase las facultades a las cuales sí tiene, porque yo sí pienso, siendo idealista, que si habemos muchas personas ahí inscritas, que tenemos esa integridad y ese compromiso con México y que tenemos además el carácter suficiente para resistirlo. Y creo que es a, los que a las que tenemos que apostarles y tenemos que apoyarlos, ¿no? Claro, sí, sí, es una opinión, la verdad es que muy valiosa y muy, muy cierta, porque si llegan personas con pocos valores, con cuestiones, que se han dado a conocer porque ceden a las presiones, pues entonces no se puede esperar un resultado diferente. Y pues, Anabel, ahora queremos que nos cuentes por qué tú quieres ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque como te comenté, me aventé todo el trayecto y dije, no, a ver, no me puedo quedar cruzada de brazos viendo qué pasa. No me gusta el conformismo, no me gusta la apatía y no me gusta la idea de que la gente diga o de que las personas piensen que todo está decidido y que no se puede hacer nada. Porque sí conozco la Constitución y sí tengo mucha experiencia en elecciones. Y si de algo estoy segura, es que esto es un tema de votos y es un tema de personas. Y si teníamos una sola oportunidad, más allá de todo lo complejo y delicado y controvertido que fue que ha sido esta reforma, no solo en el país, a nivel mundial, y si tenemos una oportunidad enfrente para tratar de hacer algo y hacer la diferencia, yo no quería quedarme callada arrepintiéndome sobre lo que puede pasar. Y dije, no, voy a intentarlo y voy a intentarlo con lo que tengo, que es la experiencia y el conocimiento y sobre todo el compromiso realmente con México, porque de eso se trata, o sea, se trata de no perder de vista que México es un país plural, pero además es una democracia y la democracia no es lo que las mayorías dicen solamente, la democracia es lo que todos decimos, o sea, todas las voces cuentan, las mayorías y las minorías son muy importantes, porque no nada más es un tema de, de que a México se le ocurra algo así, no es un tema que históricamente nos ha mostrado qué cosas pasan cuando no vemos lo que las mayorías dicen, lo que las minorías dicen, perdón. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde nos ha llevado la historia de la humanidad? Y eso es algo que tenemos que tener presente. Yo me considero una persona crítica, me considero una persona que trata de analizar y ver así qué está pasando y aportar algo. Entonces, yo sí veo una situación que puede definir los próximos años del futuro de México. Y creo que tenemos que hacer algo. Así es que yo sí me metí tratando de ser precisamente una voz, que sea lo que me he dedicado casi 20 años, de las minorías, de las causas, porque me preguntaron, oye, ¿cómo te defines? Y digo, pues creo que soy una defensora de causas. No me gustan las injusticias y no me gusta quedarme con lo que dicen las normas o con la inercia de lo que debe ser. Me gusta tratar de pensar qué está detrás de ahí y tratar de utilizar las herramientas que nos da la Constitución para hacerlo posible. Así es que, pues, por eso estoy ahí tratando de ser una voz comprometida con México y tratando de hacer algo, o sea, de hacer algo para no dejar todos los espacios a las personas,
que no se han comportado tan éticamente, por así decirlo. Sí, sí, y de verdad que perfiles así se necesitan, que cuestionen al poder, que defiendan a las minorías, ¿no? Porque, pues digo, gran parte de los problemas que acarrea, sí, que acarrea el Poder Judicial es esa lejanía de la ciudadanía, resolver de manera excesivamente legalista, pues creo que llevaron a la situación en la que el Poder Judicial transita actualmente. Sí, fíjate que, si me permite, Claro. fíjate que ese es uno de los temas que están pendientes, porque, pero no es que porque se hayan quedado solos, o sea, sino que así era, o sea, el modelo antes era el juez tiene que estar encerrado y no tener contacto con la población, pero así ha sido desde hace casi más de 1000 años, ¿no? El tema es, que es lo que te decía que yo veía a dos personas hablando, que con un poco de autocrítica sí tenemos que reconocer que en el Poder Judicial no se incorporó a esta nueva forma de ver el mundo. Y no nada más hablo de México, sino ahora el mundo entero hay una comunicación inmediata. O sea, ya no es como antes, que pues cuando yo era niña, pues tenías que ver las noticias de las 6 de la mañana y de las 3 de la tarde y las de las 9 de la noche para enterarte qué estaba pasando en el país y en el mundo. Ahora eso no pasa así. Ahora 24 horas tú tienes a tu disposición información de todo tipo e información de lo que está pasando afuera y de lo que la gente está reclamando. Y bueno, o sea, creo que eso es algo que tiene que cambiar. Yo además he apostado y he sido parte de un equipo de personas en las que hemos tratado de precisamente evolucionar en tratar de tener sentencias claras, porque no era posible que pues si le estamos resolviendo a las personas, pues se hablara prácticamente en un lenguaje tan técnico que pues tuvieran que necesitar un abogado que les tradujera la sentencia. No se trata de eso. Esto tiene que ser con un lenguaje ciudadano, llano, coloquial y sobre todo con mecanismos en donde realmente los jueces salgan a explicarle a la gente por qué se está resolviendo un asunto de una manera o de otra, ¿no? Y pues la congruencia, o sea, porque todos los asuntos se resuelven de esta manera, porque así tiene que ser, y no estar uno y otro, y entonces generar incertidumbres que uno no sepa cuáles son las reglas del juego, ¿no? Es como si en un partido de fútbol, pues todos conocemos cuáles son, que el ganador es el que mete más goles, ¿no? Pues imagínate que un día nos dicen, ahora el ganador va a ser el que, el que nada más metió un gol y no dos. Y entonces, pues bueno, tendremos que tener claridad, ¿no? De eso se trata los cambios, y creo que eso es algo bueno de la reforma, es tratar de hacer una sacudida para reformularnos. Y yo creo que sí tiene que ser una oportunidad para eso. No podemos seguir con las inercias. Esta es una nueva época y las personas que llegamos ahí tenemos que tener la oportunidad para tratar de hacer un cambio realmente estructural. De acuerdo, sin duda alguna. Y pues sobre esto, compártenos cuál sería tu principal propuesta en caso de llegar a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Mi principal propuesta es precisamente esto, acercarme a la gente, pero acercarme a la gente no como todos lo andan diciendo, sino con mecanismos claros y reales, que es una de las tareas más pendientes es precisamente que los asuntos tardan años en resolverse. Ahora, una de las facultades principales es que el tribunal sí puede actuar, sí puede intervenir y sí puede acelerar esos procedimientos. Lo es posible que los jueces se tarden tantos. Entonces, ese es un compromiso que además con la experiencia que tengo precisamente haciendo sentencias, sé que puede hacerse, sé que puede lograrse, sé cuáles son las causas realmente justificadas de retraso, pero esas tienen que ser la excepción, no la regla, ¿no? Que es lo que ha estado pasando. Dos, actuar para lo que fue creado el tribunal. Si lo que tenemos que recuperar es la confianza de la gente en la justicia, tenemos que utilizar todo lo que esté en nuestras manos para proteger a las personas juzgadoras que sí toman decisiones en beneficio de la gente
con justicia y sobre todo con el compromiso por México, con la Constitución y detectar aquellos casos aislados que existen en el sistema de malas prácticas, establecer mecanismos de denuncia anónima ciudadana rápida, eficaz, para poder intervenir y no generar daños, precisamente para que estas malas prácticas queden por completo fuera de la esfera del Poder Judicial, porque eso daña mucho la imagen y son muchos casos, pero son casos aislados, es como en todos, pero ocurre en todos lados, o sea, si tú te vas a un ámbito de médicos, no van a faltar los médicos que tengan malas prácticas, o si tú vas al ámbito de ingenieros, no van a faltar los ingenieros que tengan malas prácticas. O sea, pero no, eso no significa que todos los médicos o que todos los ingenieros sean así. Eso es un tema de que, pues bueno, vivimos en una sociedad en la que, pues hasta en nuestra comunidad hay personas que tienen malas prácticas, ¿no? Por eso no por eso todos somos así. Entonces, esas personas son a las que tenemos que detectar precisamente por la función que tienen y tratar de tomar medidas contundentes y firmes para erradicar este tipo de situaciones, ¿no? Excelente. Y sí, son propuestas sinceramente muy valiosas y que yo considero que le aportarían muchísimo al Poder Judicial, pero sobre todo a la sociedad mexicana. Y pues bueno, Anabel, un poco para ir cerrando, te vamos a pedir que nos compartas algún consejo que quieras darle a la juventud, sobre todo sobre la vida profesional o sobre la vida en general. Pues que nunca se queden con un no, nunca se queden con que todo está decidido y no se puede hacer nada. Ese pensamiento tiene que cambiar. Y lo que les digo es, oigan, de verdad, porque me lo he pasado platicando con la gente y sobre todo con los universitarios. Les digo, oigan, a ver, despierten, despierten y de verdad despierten, porque lo que se va a decidir, quiero transmitirles algo. Esta no es una elección más. Esta no es una elección de alcalde, esta no es una elección de diputados, que bueno, voy o no voy, finalmente pues, no me va a pasar nada, puede cambiar una política pública o no puede cambiar, y punto, se acabó. No, esta es una elección que sí puede cambiar precisamente el rumbo del país, porque el tema de lo que habla la gente de la división de poderes es precisamente el tratar de cuidar que no hayan autoritarismo, para decirlo claro. Es clave que los ciudadanos y los estudiantes y los jóvenes se involucren en esto, porque es la generación, o sea, si a mí me afecta, imagínate a la generación de 20 años, de 18 años. Es su futuro lo que se va a jugar, es la libertad que tengan para poder seguir utilizando redes sociales, para poder seguir saliendo a la calle, para comprar una casa, un carro, para poder decir algo. Y a mí me ha sorprendido mucho este momento en el que a los jóvenes no los veo actuando, porque los grandes cambios en México han surgido principalmente en los estudiantes. Y ahora yo no veo ese idealismo por tener un México mejor. Y les digo algo, no se conformen con un no. Traten de buscar y hacer posible que en México seamos mejores, pero mejores en todas las carreras y a todas las profesiones y en todos los oficios a los que te dediques. Y déjame decirte algo, sí tenemos un voto. A todas estas personas que dicen, no vayas a votar porque ya todo está decidido, porque hay que protestar contra el gobierno, porque hay que tal cosa, yo nada más les digo algo. Asume la responsabilidad de tu decisión de no votar. Porque gracias a Dios hoy vivimos en un país libre donde puedes decidir ir o no votar, ir o no a votar y por quién votar. Entonces yo les hablo a aquellas personas que no venden su conciencia y su voto a cambio de algo, sino que sí están comprometidas en no quedarse cruzado de brazos, en decir, oigan, esto es algo importante en el mundo, esto es algo importante que no nada más va a cambiar a México así como tal, no, me va a cambiar a mí,
¿Qué trabajo voy a tener el día de mañana? ¿Cuáles son los derechos que voy a poder ejercer y cuáles no? ¿Voy a poder alzar la voz alguna vez a salir a protestar sobre la muerte de las desaparecidas o ya no voy a poder hacerlo? O sea, quiero que despierten y se involucren. Y lo único que les digo es, decide votar o no votar, pero de manera informada, no por lo que te digan en la gente, porque tienen que tener un espíritu autocrítico y crítico en todo. No crean todo lo que les dicen, porque no sé si se han dado cuenta, pero las notas hasta de los periódicos, unas dicen A y otras B, y el hecho en realidad es C, ¿no? Entonces no sabemos de qué nos están hablando. Hay que tratar de tomar un poco la actitud de detectives para encontrar la verdad en las notas que están muy cargadas de un lado o muy cargadas del otro lado. Y pues lo que les digo a los estudiantes es no pierdas nunca esa capacidad de asombro y de idealismo por ser mejor. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido a lo largo de esta entrevista, esos consejos tan valiosos que nos diste. Y pues bueno, Anabel, ¿algo más que desees agregar? Pues bueno, yo soy candidata al Tribunal de Disciplina y estoy en el número 06 en la boleta color turquesa y todo el país va a votar. Entonces, algo que quiero agregar es decirles, salgan a votar y salgan a votar por las personas a las que ustedes los convenzan de que sean personas íntegras y que sean personas con experiencia y preparación, pero no dejen de hacerlo. Y si deciden no hacerlo, háganlo con la conciencia de que alguien más va a tomar una decisión que a ustedes les correspondía. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti y de verdad que valoramos muchísimo todo lo que nos estuviste platicando. Y pues bueno, la invitación que nosotros siempre les hacemos es que se informen, que vayan a votar el próximo 1 de junio. Ya estamos a nada, Ah, casi a no. nada de la elección. Entonces, pues sí, verifiquen los mejores perfiles, métanse a la página del INE para conocer su casilla, cómo votar y todas estas cuestiones. Y pues bueno, muchísimas gracias, Anabel, y muchísimo éxito en la próxima jornada electoral. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a Democracia por Abundis, y sobre todo a todas las personas que nos escuchan. Claro que sí, un gusto. Hasta luego.